El río Quebar no era un río como los demás. Era una herida en la tierra, una línea oscura que atravesaba la llanura de Caldea como si el suelo mismo hubiera sangrado y cicatrizado en forma de agua. Ezequiel lo sabía porque llevaba 3 años mirándolo cada mañana, desde que los ejércitos de Nabucodonosor lo habían arrancado de Jerusalén junto con miles de sus compatriotas, sacerdotes, escribas, artesanos, toda la arquitectura humana de un pueblo que ahora existía únicamente como recuerdo y como polvo. Tenía 30 años, la edad en que los sacerdotes de la tribu de Leví debían comenzar su ministerio en el templo, pero no había templo, no había altar, no había ciudad sagrada, solo el río y el viento seco que venía del este y el silencio enorme de Tel Aviv, la colonia de exiliados donde los hebreos construían casas de barro y olvidaban, lentamente, cómo rezar hacia el sur. Él se sentaba en la orilla cuando los demás dormían, con los pies descalzos sobre la tierra extranjera, preguntándose si Dios habitaba también en ese suelo pagano o si se había quedado atrás, encerrado entre las piedras del templo que ahora ardía en la memoria colectiva como una llama que nadie podía apagar. El exilio tenía un olor particular. Era el olor de la ropa usada demasiados días, de la harina que nunca era suficiente, de los cuerpos que habían caminado meses bajo el sol hasta llegar a un lugar donde nadie los esperaba. Ezequiel había visto morir a hombres durante la marcha, ancianos que se desplomaban sin dramatismo. Simplemente doblaban las rodillas y cedían, como árboles que ya no tenían razón para mantenerse en pie. Me había visto a madres cargar a sus hijos muertos más horas de las necesarias, porque soltarlos significaba aceptar que el mundo era realmente así, que Dios realmente permitía que fuera así. Él era sacerdote y no tenía respuestas. Tenía versículos memorizados. Tenía los rollos que había cargado bajo el brazo durante toda la marcha. Tenía la voz de su padre enseñándole los nombres de los ángeles y los nombres de los sacrificios y el orden exacto en que debían pronunciarse las bendiciones. Pero esos conocimientos se sentían ahora como monedas de un reino que ya no existía, útiles solo para comerciar con fantasmas. Cada noche, antes de dormir, intentaba orar, y cada noche la oración llegaba hasta cierto punto y se detenía, como si hubiera una pared invisible entre él y el cielo, una pared construida con la misma piedra calcinada de Jerusalén. Los demás exiliados lo buscaban de todas formas. Venían con preguntas que él no podía responder, con sueños que necesitaban interpretación, con enfermedades que necesitaban oración, con muertos que necesitaban rito. Él los atendía. Era lo que sabía hacer. Era el único idioma que le quedaba. Pero había algo que nadie podía ver desde afuera. Una fractura interior que él llevaba con el cuidado que se lleva una vasija llena de agua sobre terreno irregular, contenida, funcional, pero a punto de derramarse. Su esposa lo miraba algunas veces con esa forma de mirar que tienen quienes aman a alguien que está perdiéndose hacia adentro, y él le devolvía la mirada e intentaba sonreír, y la sonrisa era real, pero debajo de ella había algo que no era tristeza exactamente, sino ausencia. En el espacio donde debería haber certeza, y había solo preguntas sin fondo. ¿Por qué había permitido Dios que el templo cayera? ¿Por qué había permitido que su pueblo fuera humillado delante de todas las naciones? ¿Era el silencio divino un juicio o era abandono? ¿Había diferencia? El 4.º año del exilio llegó como todos los años, llegan a quienes sufren, sin anuncio, sin cambio visible, solo el calendario que avanzaba y el Quebar que seguía fluyendo con su indiferencia fluvial. Era el mes de Tamuz. El cielo de Caldea pesaba sobre la tierra como una tapa de bronce, y Ezequiel había caminado hasta la orilla del río,
más temprano que de costumbre, porque no había podido dormir. Se sentó sobre una piedra plana que la corriente había pulido hasta darle la forma aproximada de un asiento, y miró el agua. Y el agua le devolvió su propio reflejo distorsionado, un hombre con barba sin cortar y ojos que habían visto demasiado pronto. No había nadie más cerca. Las tiendas de Tel Aviv estaban a media hora de caminata. El sol apenas comenzaba a insinuarse por el horizonte oriental, y el mundo entero parecía suspendido en ese instante previo al amanecer, que no es noche, pero tampoco es día. Ese umbral sin nombre, donde lo imposible parece momentáneamente posible. Ezequiel no estaba orando, estaba simplemente sentado, que es la forma más honesta de oración cuando las palabras han dejado de funcionar. En esa orilla había algo que los demás exiliados no sabían de él, un secreto que él mismo apenas comprendía del todo. Ezequiel no había perdido la fe en Dios. Había perdido la fe en que Dios tuviera interés en hablarle a él. Creía en la existencia divina con la misma certeza con que creía en la existencia del sol. Pero el sol calienta sin distinción a justos e injustos, a exiliados y a conquistadores. Y Ezequiel había llegado a pensar que quizás Dios también funcionaba así, enorme, presente, indiferente al sufrimiento individual. Los profetas de antes habían oído la voz divina, Isaías, Jeremías, Oseas, pero ellos eran hombres de una categoría diferente, marcados por algo que Ezequiel no identificaba en sí mismo. Él era solo un sacerdote sin templo en un país extranjero, alguien que sabía los rituales, pero no tenía dónde ejecutarlos, un músico sin instrumento, un nadador sin agua. El Quebar corría a sus pies, y él lo miraba sin verlo, los pensamientos girando sobre sí mismos, con la lentitud de los que han renunciado a llegar a ninguna conclusión. Fue entonces cuando el cielo comenzó a moverse. No de manera poética, no como una metáfora interior que solo él podía sentir. El cielo literalmente comenzó a moverse. Primero fue el viento del norte, que no debería haber venido del norte en esa estación y que llegó tan de repente que Ezequiel tuvo que aferrarse a la piedra donde estaba sentado para no perder el equilibrio. Luego fue el color, o más bien la ausencia de color, el azul pálido del amanecer caldeo, se oscureció de un golpe como si alguien hubiera cubierto el sol con una tela que no era nube. Algo más denso, más oscuro, más antiguo que cualquier nube. Y en el centro de esa oscuridad, imposible, fuera de toda categoría natural, comenzó a crecer una luz que no era del sol. Era una luz que venía de adentro de la oscuridad, como si la oscuridad misma ardiera, como si el fuego pudiera ser negro y luminoso al mismo tiempo. Ezequiel abrió la boca y no salió ningún sonido. Sus pies descalzos dejaron de sentir el suelo. Algo había roto el mundo en dos. Miraba y no podía dejar de mirar. La tormenta, si era una tormenta, avanzaba hacia él desde el norte con una velocidad que no correspondía a ningún viento natural. Y en su centro, la luz crecía y tomaba forma, o más bien formas, porque lo que Ezequiel comenzó a distinguir era una multiplicidad de formas dentro de la luz, contornos que su mente intentaba clasificar y no podía, figuras que tenían características de seres vivos, pero cuya geometría violaba cualquier biología conocida. 4 criaturas. Eso fue lo que vio primero. 4 seres de fuego viviente que se movían sin moverse, que estaban en todas las direcciones simultáneamente, a cuyas alas generaban el sonido de las aguas, y el sonido del trueno, y el sonido del ejército en marcha todos al mismo tiempo, y sobre ellos una bóveda como cristal que refractaba la luz en frecuencias que el ojo humano no estaba diseñado para recibir. Ezequiel cayó. No eligió caer. Sus piernas dejaron de existir como soporte
y el suelo se convirtió en el único lugar posible para un cuerpo humano frente a aquello. Sobre la bóveda había algo que parecía un trono, y sobre el trono había algo que parecía una figura humana, pero la semejanza era solo aproximada, porque lo que emanaba de esa figura no era humanidad, sino fuego que no consumía, luz que no cegaba, presencia que no podía contenerse en ningún espacio, pero que se dignaba habitar ese espacio por razones que Ezequiel no podía comprender. Era como mirar el sol de frente y que el sol te mirara de vuelta. Era como intentar sostener el océano en las manos. Era como todos los momentos más sagrados que Ezequiel había estudiado en los rollos, los suyos y los de todos los profetas antes que él, comprimidos en un único instante que su cuerpo no podía procesar sin romperse. Cayó con la cara en el suelo, y el suelo era frío y real y concreto contra su mejilla, y esa frialdad concreta era lo único que le decía que seguía vivo, que seguía siendo Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote sin templo en la orilla del Quebar. Y entonces escuchó la voz. No era una voz como las voces humanas, que tienen timbre y tono y acento y todas las limitaciones del cuerpo que las produce. Era una voz que venía de todas las direcciones simultáneamente y que al mismo tiempo estaba dentro de su propio pecho. Y como si su corazón fuera el lugar de origen de ese sonido y también su receptor. Una voz que contenía todo el peso del universo pronunciado en una sola dirección. Y esa dirección era él. No hacia el norte, no hacia el templo perdido, no hacia el pueblo disperso. Hacia él, hacia ese cuerpo caído sobre la piedra del Quebar, hacia ese sacerdote sin templo que había pasado 4 años creyendo que Dios no tenía interés en hablarle. La voz dijo su nombre, y en ese nombre había todo lo que él había olvidado que era. Ezequiel no recordó después cuánto tiempo estuvo con la cara en el suelo. El sol ya estaba alto cuando finalmente pudo incorporarse, con los brazos temblando como los de alguien que ha cargado peso durante días. El río seguía fluyendo. Las aves del amanecer ya habían cantado y se habían callado. El mundo físico había continuado con su indiferencia habitual, como si lo que él acababa de experimentar fuera invisible para la materia. Se miró las manos. Eran sus manos, con sus callos de escriba y sus uñas sin cortar, y sus venas azules visibles bajo la piel oscura. Eran sus manos. Pero algo había cambiado en el espacio entre él y todo lo demás. Algo que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Algo que se parecía a una apertura, como si hubiera vivido toda su vida dentro de una habitación sin ventanas, y alguien acabara de romper la pared exterior. Afuera no había alivio. Afuera había algo mucho más exigente que el alivio. Afuera había una misión. La visión que Ezequiel había recibido en la orilla del Quebar no era una visión que pudiera guardarse dentro de sí como se guarda un sueño, olvidándolo progresivamente a medida que la vigilia avanza. Era una visión que habitaba. Se instaló en él como un fuego que no produce calor, pero que tampoco se apaga, presente en cada momento del día, transformando la textura de la realidad circundante. Las tiendas de Tel Aviv seguían siendo tiendas de barro. Los exiliados seguían siendo exiliados con sus hambrunas y sus duelos y sus discusiones sobre el pozo de agua compartido. Pero Ezequiel los miraba ahora desde otro ángulo, como quien ha subido a una colina y desde allí ve el mismo paisaje de siempre, con una perspectiva que lo cambia todo sin cambiar nada. Tardó 7 días en procesar lo que había recibido. 7 días sentado entre su propio pueblo, aturdido, en silencio, como alguien que ha recibido un golpe que no duele inmediatamente, pero que va revelando su profundidad hora tras hora. Los demás lo miraban con esa mezcla de respeto y inquietud
que los hebreos reservaban para los que parecían haber estado con Dios. Nadie le hacía preguntas. Nadie se le acercaba demasiado. Durante esos 7 días, la visión volvía en fragmentos, como olas que llegaban a la orilla de su conciencia con distinta intensidad. A veces, eran las 4 criaturas vivientes, cuya imagen lo llenaba de un terror que no era miedo al daño, sino algo más antiguo, más fundamental, el terror que siente el barro cuando reconoce que fue moldeado por manos que no son de barro. A veces, era la bóveda de cristal, esa expansión imposible que separaba lo creatural de lo divino, como una membrana transparente que permitía ver, pero no cruzar. A veces era el trono, y la figura sobre el trono, y en esos momentos Ezequiel cerraba los ojos, aunque los tuviera abiertos, porque la intensidad de ese recuerdo era mayor que cualquier estímulo externo. Pero sobre todo, volvía la voz que lo había nombrado, la voz que había dicho en el lenguaje más antiguo posible, el lenguaje que existe antes de que las lenguas fueran inventadas. Tú, la voz que había señalado en su dirección con toda la certeza del universo. Ezequiel intentaba reconstruir las palabras exactas, y las palabras exactas escapaban, pero el peso de lo que habían dicho permanecía intacto, como permanece la forma de un objeto que fue apretado con fuerza sobre cera blanda. Al 8º día, la voz volvió, no con la aparatosidad del primer día, sin tormenta ni fuego, ni criaturas aladas, sino directa, interior, con la misma certeza absoluta, pero instalada ahora dentro de su propio silencio interior, como si hubiera elegido ese lugar como habitación permanente. Y lo que dijo fue esto, que él había sido puesto como centinela sobre la casa de Israel, que su función ya no era la de sacerdote que ejecuta rituales en un espacio consagrado, sino la de vigilante que ve desde la altura lo que los que están abajo no pueden ver, y que debe gritar la advertencia aunque los que están abajo no quieran escuchar. Que si él veía el peligro y callaba, la sangre de los que perecían caería sobre sus manos. Que si él hablaba y no lo escuchaban, su conciencia quedaba libre. Que la responsabilidad del mensajero no es el resultado del mensaje, sino la entrega del mensaje. Ezequiel escuchó esto con la misma atención con que se escucha algo que ya se sabe, pero que nadie había tenido el valor de pronunciar. Era una misión que contradecía todo lo que el exilio había hecho con él, porque el exilio lo había enseñado a callar, a sobrevivir, a ocupar el espacio mínimo posible para no despertar la hostilidad de los conquistadores. Y ahora se le pedía precisamente lo contrario, ocupar el espacio máximo, hablar cuando nadie quería escuchar, ser visible cuando la invisibilidad era la estrategia de supervivencia. Antes de que pudiera articular una respuesta, antes de que pudiera ofrecer las objeciones que tenía preparadas, el elemento sobrenatural volvió con fuerza. No en el río esta vez, sino en su propia habitación. No en el espacio cerrado donde él dormía con su esposa, en la oscuridad ordinaria de una noche caldea. Una mano. Eso fue lo que sintió. Una mano que no era de carne, pero que tenía toda la autoridad de lo real, que lo tomó y lo elevó y lo transportó, no físicamente, sino en el espíritu, que es un modo de moverse que es más real que el movimiento físico, porque el espíritu es más denso que la carne, aunque no pese nada. Y en ese estado de traslación, Ezequiel fue llevado a un lugar que reconoció sin haberlo visto. Una llanura enorme, sin árboles, sin agua, sin ningún punto de referencia geográfico excepto el cielo y la tierra. Un espacio que era pura extensión, pura posibilidad de contenido, y que en ese momento estaba vacío de todo, excepto de la presencia que lo había traído hasta allí.
En esa llanura, la mano de Dios cayó sobre él con un peso que no aplasta, sino que ancla, que fija, que hace que el suelo debajo de los pies sea el único suelo posible en toda la extensión del universo. Y la voz habló de nuevo, y esta vez no fue una comisión, sino una pregunta. ¿Puedes ver, hijo de hombre? Ezequiel levantó los ojos y vio lo que la pregunta anunciaba. El campo entero cubierto de huesos. No huesos recientes, no huesos con resto de carne o señal de vida pasada reciente, sino huesos secos, blancos, pulidos por el sol y el tiempo hasta perder todo rastro de lo que habían sido. Huesos que llevaban tanto tiempo muertos que ya ni la memoria de la vida parecía habitar en ellos. Miles, decenas de miles, un ejército completo reducido a esqueleto, disperso sobre la tierra con la geometría del desastre, sin orden, sin sepultura, sin nombre. Ezequiel los recorrió con la mirada de la visión y sintió algo que no era asco ni miedo, sino algo más parecido al reconocimiento. Porque esos huesos eran su pueblo. Ese era el estado real de Israel, aunque los cuerpos físicos de los exiliados siguieran caminando y comiendo, y discutiendo sobre el agua del pozo. La pregunta que vino después era la pregunta más imposible que Ezequiel había escuchado en su vida. Más imposible incluso que las preguntas que se había hecho durante 4 años en la orilla del Quebar. Dios señaló los huesos y preguntó, ¿pueden vivir estos huesos? Era una pregunta que rechazaba cualquier respuesta honesta que no fuera no, porque los huesos estaban secos y la muerte no tiene reversa, y el universo tiene leyes, y esas leyes dicen que lo que está muerto permanece muerto. Pero la pregunta venía de una fuente que no estaba sujeta a las leyes del universo, porque era la fuente de esas leyes, y Ezequiel lo sabía. Y por eso su respuesta fue la única respuesta posible cuando la honestidad y la fe tienen que coexistir en el mismo aliento. Señor, tú lo sabes. No era una evasión. Era la forma más valiente de decir que él no sabía, pero confiaba en que alguien sí sabía, que había una diferencia entre la ignorancia humana y el conocimiento divino, y que esa diferencia era precisamente el espacio donde la profecía era posible. Lo que vino después fue la orden más extraña que un ser humano había recibido jamás: profetizar sobre huesos, hablar a lo que no tiene oídos, pronunciar palabras de vida sobre lo que hace tiempo dejó de tener capacidad de recibir nada. Era un mandato que violaba toda lógica comunicativa, porque la comunicación requiere un receptor vivo, y los huesos secos no son receptores de nada. Pero Ezequiel había aprendido en ese 8º día, después de la visión del río, que la lógica de Dios no es la lógica de los huesos secos, que la palabra divina no necesita receptor para activarse, que cuando Dios dice algo, ese decir es simultáneamente el hacer, que en el principio Dios dijo, y la luz existió, y no había luz antes que lo recibiera. Así que Ezequiel abrió la boca en el campo de huesos de la visión, con el terror en el cuerpo y la obediencia en la voz, y comenzó a hablar hacia lo que no podía escuchar. Fue el acto más valiente de su vida hasta ese momento. El sonido que siguió fue algo para lo que ningún idioma tiene palabra adecuada: un crujido, pero no el crujido de una rama que se rompe, ni el crujido del hielo que se parte, sino el crujido de algo que se reorganiza, de estructuras que habían olvidado su función y que la estaban recordando con la lentitud del milagro, que siempre es más lento que la magia y más permanente que el truco. Los huesos comenzaron a moverse. Se buscaban entre sí con la precisión de quien conoce el lugar que le corresponde. Fémures, encontrando tibias, vértebras apilándose en la columna correcta, costillas curvándose hacia los esternones que nunca habían dejado de pertenecerles.
Era un sonido que llenaba la llanura como el sonido de un ejército que marcha, pero en sentido inverso, no marchando hacia la guerra, sino siendo ensamblado desde la derrota. Ezequiel miraba y su boca seguía pronunciando las palabras que se le habían dado. Y no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero lo estaba viendo. Y verlo era suficiente para seguir hablando. Sobre los huesos que se habían reunido apareció carne. Primero tendones, los cables que conectan la máquina viva, luego músculo, luego piel, capas sucesivas de humanidad reinstaladas sobre el esqueleto, como se reinstalan las páginas de un libro que había sido desarmado. Ezequiel vio esto, y la magnitud de lo que estaba ocurriendo casi lo detuvo, porque era demasiado. Era más que cualquier cosa que los textos sagrados describían. Era Génesis y resurrección, al mismo tiempo, en una llanura de Caldea, en el 5º año del exilio del rey Joaquín. Pero los cuerpos estaban completos y no había aliento en ellos. Estaban construidos, pero no estaban vivos. Eran la forma perfecta de la vida sin el contenido de la vida, como un templo con todas sus piedras en su lugar, pero sin presencia divina en el interior. Y Dios dijo: profetiza al viento. Ezequiel levantó la voz hacia los 4 vientos del cielo con todo lo que le quedaba de fuerza, con toda la fe acumulada en 4 años de silencio y 7 días de aturdimiento y un mandato que había aceptado sin entender del todo, y llamó al aliento de Dios sobre ese ejército inmóvil. Lo que ocurrió después haría que Ezequiel pasara el resto de su vida buscando palabras para describirlo, sin encontrarlas del todo. Los cuerpos respiraron. El aliento llegó como había llegado al primer hombre sobre el barro del Edén, no desde un punto, sino desde todas partes simultáneamente. Y los pechos que segundos antes eran estatuas, comenzaron a expandirse y contraerse con el ritmo antiguo que es el primer ritmo que aprende cualquier ser vivo. Y se pusieron en pie. Un ejército enorme, incalculable, te puesto en pie en un instante, como si la muerte nunca hubiera ocurrido. Y Dios dijo: estos huesos son toda la casa de Israel. Ezequiel se despertó en su habitación con la respiración de alguien que ha estado bajo el agua y que acaba de llegar a la superficie. Y su esposa dormía a su lado sin saber que el mundo acababa de cambiar de nuevo. Y él permaneció despierto hasta el amanecer, con la visión ardiendo en sus ojos y la comprensión de su misión instalada en él, como un fuego que no iba a apagarse. La primera vez que Ezequiel salió a hablar al pueblo fue en la mañana del 9º día, después de la visión del río, y lo hizo con el cuerpo todavía temblando de una manera que no era visible desde afuera, pero que él sentía en cada articulación, como si sus huesos recordaran los huesos secos de la llanura y quisieran asegurarse de que seguían conectados. Tel Aviv era un campamento de 15.000 almas, hebreos que vivían en la precariedad organizada del exilio largo, con sus jerarquías reconfiguradas y sus tradiciones a medio recordar y su resentimiento acumulado contra los babilonios y contra Dios y contra cualquier cosa que pudiera sostenerse como receptor de la rabia. Ezequiel los conocía a todos. Había rezado con ellos. Había enterrado a sus muertos. Había discutido con sus ancianos sobre interpretaciones de la ley que ahora parecían absurdamente académicas frente a la urgencia de lo real. Pero ese 9º día los miró con ojos distintos. Los miró como los mira un centinela desde la muralla, desde arriba, con la perspectiva del que ve el peligro que los que están abajo no ven, porque están demasiado adentro de su propia cotidianidad para percibir el horizonte. Lo que Dios le había ordenado hacer era, desde cualquier perspectiva humana razonable, completamente irrazonable. No era solo predicar, era actuar.
era convertir su propio cuerpo en el texto del mensaje, hacer de su vida cotidiana una parábola viviente que el pueblo pudiera ver aunque no quisiera escuchar. El primer signo fue el ladrillo. Ezequiel tomó un ladrillo de arcilla cocida, el material más común y más humilde de la arquitectura caldea, y sobre él trazó con un punzón el plano de Jerusalén, sus murallas, sus puertas, su templo. Lo colocó delante de su tienda como quien coloca un retrato de un ser querido, y luego construyó alrededor de ese ladrillo las figuras de un asedio, rampas de tierra, campamentos enemigos, arietes en miniatura, todo el aparato de la guerra representado en escala de juguete alrededor del símbolo de la ciudad sagrada. Los niños se acercaron primero, como siempre, porque los niños no tienen todavía el filtro del cinismo que impide a los adultos maravillarse de lo extraño. Los adultos vinieron después, algunos con curiosidad, algunos con la expresión de quien ya sospecha que lo que va a ver no le va a gustar. Ezequiel no habló durante el primer día del signo. Dejó que el ladrillo hablara y que las figuras del asedio hablaran, que el silencio del sacerdote que normalmente tenía palabras para todo, hablara también. La ausencia de explicación era parte del mensaje. El mensajero no necesita interpretar el mensaje interpreta al mensajero. Al segundo día colocó una plancha de hierro entre él y el ladrillo de Jerusalén, y se tendió sobre su costado izquierdo frente a ella, y permaneció así. Un día, luego 2, luego una semana, luego varios meses, tendido sobre su costado izquierdo frente a una plancha de hierro, detrás de la cual estaba el ladrillo de la ciudad santa, comiendo solo lo que le acercaban, bebiendo solo lo que le daban, sin levantarse, sin bañarse, sin ejercer ninguna de las funciones sociales que lo definían como miembro de una comunidad. Los exiliados lo miraban pasar cuando llevaban el agua o cuando volvían del mercado de los babilonios, y algunos decían que había enloquecido, y otros decían que era un signo, y otros decían que era exactamente el tipo de cosa que hacen los profetas cuando ya no saben qué más hacer. Y todos tenían razón en parte, y todos se equivocaban en la parte más importante. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía ver desde afuera, era que esos días tendidos sobre el costado no eran una performance elegida, sino una obediencia impuesta. Que el peso que Ezequiel sentía sobre su cuerpo era real aunque fuera invisible. Que cada día de inmovilidad era un día de Israel cargado sobre sus espaldas en forma de meses. Que la plancha de hierro entre él y el ladrillo era el muro entre Dios y su pueblo. A un muro construido con el mismo material que las espadas de los conquistadores. Lo que el signo decía era esto: el asedio que viene no es accidente, sino consecuencia. No es el capricho de Nabucodonosor, sino el capítulo final de una historia que el pueblo de Israel había elegido escribir durante generaciones, cada vez que adoró ídolos, cada vez que sacrificó a sus hijos en los altares de Moloc, cada vez que aplastó al pobre y llamó justicia a la opresión. Ezequiel lo sabía y no lo decía con palabras porque las palabras ya habían sido dichas por Isaías, por Amós, por Jeremías, y el pueblo las había escuchado y había continuado. Así que ahora el mensaje era su cuerpo, y el cuerpo no se puede ignorar con la misma facilidad con que se ignoran las palabras. Cuando finalmente se levantó del costado izquierdo, ya lo hizo solo para tenderse sobre el costado derecho, y así continuó contando los días de la iniquidad de Judá con la misma silenciosa precisión de un reloj que no necesita que lo miren para seguir funcionando. Los exiliados habían pasado de la curiosidad inicial a la incomodidad, y de la incomodidad a la irritación, que es el estado que precede al rechazo abierto. Algunos ancianos vinieron a él
en su posición horizontal y le dijeron, con la cortesía tensa de los que tienen autoridad y no están acostumbrados a que no se la reconozcan, que su comportamiento perturbaba el orden de la comunidad, que la gente tenía suficiente con sus propias angustias, que si tenía algún mensaje de Dios podría darlo de manera más convencional, más digna, más acorde con lo que se esperaba de un hijo de sacerdotes. A Ezequiel los escuchó desde el suelo, con los ojos abiertos hacia el cielo, y no respondió, porque no tenía respuesta que pudiera satisfacerlos sin traicionar el mandato, y el mandato era más antiguo y más exigente que cualquier expectativa comunitaria. El segundo signo fue más difícil para él, y más difícil para los que lo observaban, porque involucraba algo tan elemental como la comida. Ezequiel recibió la instrucción de comer durante los días de su signo solo una cantidad mínima de alimento mezclado, trigo y cebada, y lentejas y mijo y harina en proporciones que no correspondían a ninguna receta real, cocinado no sobre leña o carbón, sino sobre algo que en las instrucciones originales era excremento humano, símbolo de máxima impureza ritual, símbolo del pan contaminado que Israel comería entre las naciones. La náusea de Ezequiel ante esa orden fue genuina, y Dios la reconoció y la moderó, permitiéndole usar estiércol de buey, pero la esencia del signo permanecía intacta. Incluso en su forma moderada, el sacerdote que conocía las leyes de pureza estaba cocinando sobre lo impuro, y los que lo veían entendían, aunque no quisieran entender, que eso representaba lo que le había pasado a Israel en el exilio, lo que le iba a pasar aún más completamente cuando el juicio final llegara. La comida de la humillación, el pan de la dispersión, el alimento que ya no es sagrado, porque ya no hay lugar sagrado donde prepararlo. Una tarde, cuando ya llevaba semanas en ese estado de signo viviente, una mujer joven se acercó a él con un cuenco de agua limpia y se lo ofreció con las manos extendidas, como quien ofrece no solo agua, sino también la pregunta que no se atreve a formular con palabras. Ezequiel la miró. Era la hija de uno de los ancianos, alguien que había crecido escuchando las historias del templo sin haberlo visto nunca, alguien para quien Jerusalén era un mito geográfico más que un lugar real. En sus ojos había algo que no era exactamente fe ni exactamente duda, sino esa zona intermedia donde la esperanza y el miedo conviven sin resolverse. Él tomó el agua y bebió, y le devolvió el cuenco, y le dijo solo esto: lo que viene no puede evitarse, pero lo que viene después tampoco puede evitarse. La mujer no entendió del todo, pero tomó el cuenco y se fue. Y Ezequiel la siguió con la mirada, y pensó que quizás esos ojos que contenían esperanza y miedo al mismo tiempo eran exactamente los ojos para los que él estaba siendo enviado. No para los ancianos que ya sabían demasiado, sino para los jóvenes que todavía podían recibir algo. La visión que recibió a continuación lo transportó de regreso a Jerusalén, no físicamente, sino en el espíritu, y lo que vio en Jerusalén lo llenó de un horror que superaba al horror del campo de huesos, porque los huesos secos eran una imagen de muerte pasada, mientras que lo que vio en el templo era una imagen de muerte activa. Fue llevado a la puerta norte del templo, al patio interior, y allí vio lo que ningún sacerdote debería ver en el lugar más sagrado de la tierra: ídolos. No en los márgenes, no en los rincones oscuros donde la idolatría se practica a escondidas, sino instalados con normalidad, como si pertenecieran allí, como si hubieran estado siempre. 70 ancianos de Israel quemando incienso delante de imágenes de reptiles y bestias grabadas en la pared, en la oscuridad, diciéndose entre ellos con la voz baja de los que creen que no los escuchan:
El Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Ezequiel los miraba desde el umbral de la visión y entendía que el problema de Israel no era solo político ni militar. Era espiritual hasta el hueso, y los huesos secos de la llanura comenzaban a tener un sentido que antes era solo imagen. Fue después de esa visión que Ezequiel comenzó a hablar en público, con palabras directas, sin el intermediario del signo simbólico. Y lo que dijo fue lo que nadie quería escuchar, que Jerusalén iba a caer. No como posibilidad, no como advertencia condicional, sino como certeza pronunciada con la misma solidez con que se pronuncian los hechos consumados, que el templo sería destruido, que los que habían escapado el primer exilio no escaparían el segundo, que la gloria de Dios había salido ya del templo, que Él la había visto marcharse, que la Shejina había levantado el vuelo sobre los querubines y había dejado la ciudad santa vacía de presencia divina antes de que los ejércitos llegaran, porque Dios no iba a ser tomado prisionero junto con su pueblo. El impacto de esas palabras entre los exiliados fue el impacto de las palabras que confirman el miedo que nadie se atreve a pronunciar. El silencio que siguió fue el silencio de los que han escuchado lo que esperaban no escuchar. El rechazo fue inmediato y multiforme. Algunos lo acusaron de ser un agente del desánimo, de minar la esperanza, que era el único recurso que le quedaba al pueblo en el exilio. Otros dijeron que sus visiones eran alucinaciones de un sacerdote que había perdido el equilibrio mental bajo el peso del exilio. Otros, los más peligrosos, lo escuchaban con atención aparente y luego se iban a sus tiendas y decían entre ellos que era interesante, pero que no cambiaría nada. La hostilidad más corrosiva no era la que gritaba, sino la que sonreía y se iba, la que fingía escuchar y olvidaba antes de llegar a casa, la indiferencia que se disfraza de tolerancia para no tener que comprometerse con lo que ha escuchado. Ezequiel seguía. No porque no sintiera el rechazo, no porque fuera de una dureza que lo hacía imperme a la soledad del no escuchado, sino porque la voz que lo había comisionado era más fuerte que cualquier voz que le dijera que se detuviera. Y esa desigualdad de fuerzas era lo único que le permitía seguir poniendo un pie delante del otro en dirección a la plaza pública cada mañana. Llegó el día en que un mensajero vino corriendo desde las afueras de Tel Aviv con la respiración cortada y los ojos de quien ha estado cargando una noticia demasiado pesada para un solo cuerpo. Era el año 10 del exilio, el mes 10, el día 10, y Ezequiel lo sabía antes de que el mensajero abriera la boca, porque esa mañana había amanecido con un peso en el pecho que no tenía nombre, pero que tenía fecha, ese peso sordo de los días en que la historia se dobla sobre sí misma y no puede volver a enderezarse. El mensajero llegó al grupo de exiliados reunidos en la plaza central del campamento y anunció con la voz de los que han cruzado el umbral de lo irrecuperable: ha caído, Jerusalén ha caído. Y el campamento entero enmudeció de una manera que no era el silencio ordinario, sino algo más denso, más total. Haz el silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de demasiado dolor, para que ningún sonido pueda contenerlo. Ezequiel no estaba entre los que escucharon al mensajero, porque ya lo sabía. No necesitaba al mensajero. Lo había sabido la noche anterior, cuando la mano de Dios había caído sobre él con la misma certeza de los primeros días. Sin visión esta vez, solo el peso, solo la presencia, solo la confirmación de que lo que había profetizado durante años había ocurrido en algún punto entre la puesta del sol y el amanecer, en algún lugar a 6 semanas de camino hacia el oeste, donde el templo que había sido su razón de ser
El templo al que su padre le había enseñado a orientar su vida entera estaba ardiendo. Había permanecido despierto toda la noche sin moverse, sentado en el centro de su habitación, sí, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como alguien que espera una auditoría del universo y quiere estar presentable cuando llegue. Su esposa había intentado hablarle, y él no había podido responder. No era silencio elegido. Era el silencio que llega cuando las palabras se quedan sin suelo donde pararse. El fuego de Jerusalén no lo vio físicamente, pero lo sintió con cada uno de los sentidos que la visión le había abierto durante años. Veía el templo ardiendo con la precisión de quien lo ha recorrido 1000 veces en sueños y en ritual. Conocía cada piedra de la sala del Santo de los Santos. Conocía el peso del velo que separaba lo humano de lo divino. Conocía el olor del incienso que subía cada mañana y que ahora sería sustituido por el humo de la madera sagrada convertida en combustible. Ahí sentía el calor en la piel de los que habían intentado resistir y no habían podido. El calor que es lo último que siente un cuerpo antes de que el cuerpo deje de sentir nada. Escuchaba los gritos que no podía escuchar desde Caldea, pero que su imaginación profética reproducía con una fidelidad que era peor que el silencio, porque el silencio, al menos, no tiene contenido específico, y el horror específico es siempre más pesado que el horror abstracto. Niños en los brazos de sus madres, ancianos arrastrándose entre escombros, sacerdotes mirando cómo las llamas alcanzaban el lugar donde Dios había prometido habitar para siempre. Fue en ese estado de duelo activo, en ese estado de testigo de una catástrofe que ocurría a 6 semanas de distancia, cuando los ancianos del pueblo vinieron a buscarlo. No venían con hostilidad esta vez. Venían con algo peor que la hostilidad. Venían con la cara de los que necesitan que alguien les diga que se equivocaron, que lo que están sintiendo no es lo que creen que es, que hay un ángulo desde el cual todo esto tiene sentido, y ese ángulo es accesible y reconfortante. Se sentaron frente a él en círculo y lo miraron, y en sus miradas había desesperación y acusación al mismo tiempo. Esa mezcla explosiva que tienen los que han sufrido una pérdida y buscan un culpable que les permita no tener que mirar sus propias manos. El más viejo de los ancianos, un hombre cuya barba había ido encaneciéndose durante los años del exilio, como si el exilio pagara su tributo en forma de color, levantó la voz y dijo lo que todos estaban pensando con el beneficio de ser el que tenía la autoridad para decirlo. ¿Y dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde están sus promesas? Tú decías que el juicio vendría, y vino, y aquí estamos. ¿De qué sirvió la profecía si solo anunció la destrucción sin detenerse a evitar nada? Ezequiel lo miró. No respondió de inmediato. La pregunta era real y merecía algo más que una respuesta rápida. Y además, la pregunta le llegaba en un lugar que no era el lugar donde tenía respuestas preparadas, sino el lugar donde él también vivía sus propias versiones de esa misma pregunta. ¿Dónde está Dios cuando el templo arde? ¿Dónde está la promesa cuando el pueblo prometido sangra? No eran preguntas retóricas, eran preguntas de carne y hueso, preguntas que tenían el peso específico de los muertos específicos que cada uno de los que estaban en ese círculo había perdido. Y Ezequiel permaneció en silencio por un tiempo que parecía demasiado largo para un momento de confrontación directa. Los ancianos esperaban, algunos con impaciencia, algunos con una tristeza que estaba más allá de la impaciencia. Y cuando finalmente Ezequiel habló, lo que dijo no fue consolación y no fue explicación. Fue esto: Dios no estaba en el templo cuando el templo cayó. Dios salió antes, y Dios salió
porque el templo ya había sido profanado mucho antes de que llegara Nabucodonosor. Y luego cayó de nuevo. El anciano que había hablado lo miró con los ojos que tienen los que han recibido una respuesta que es verdadera, pero que no es lo que necesitaban. Se levantó. Los otros se levantaron con él. Antes de irse, y se volvió una última vez hacia Ezequiel, con una expresión que era desprecio y dolor en proporciones iguales. Hablas como si Dios tuviera razón en todo esto. Hablas como si los muertos se lo merecieran. Ezequiel no respondió porque no había respuesta que no fuera ambas cosas al mismo tiempo. Y las cosas que son ambas al mismo tiempo no se pueden decir con una sola oración sin mentir a medias. Los ancianos se fueron, y él quedó solo frente al vacío de su habitación. Y fue entonces cuando el llanto llegó, no el llanto performativo que se hace frente a otros para demostrar que uno siente, sino el llanto que llega cuando ya no hay nadie mirando y el cuerpo finalmente se permite hacer lo que ha estado conteniendo durante horas, días, semanas. Esa misma noche, Dios le dijo que su esposa iba a morir. Le dijo que era el deleite de sus ojos y que iba a ser arrebatada, y que Ezequiel no debía llorar ni lamentarse en público, no debía hacer los ritos del duelo, no debía cubrirse la cabeza, ni descalzarse, ni comer el pan de los que consolaban. Que así como él no podría llorar a la mujer que amaba, así tampoco Israel podría llorar por el templo que había perdido, porque el templo de Israel había sido también profanado por sus propios hijos antes de que el fuego extranjero llegara. Ezequiel recibió esta palabra con la misma inmovilidad con que se recibe el peso que ya no puede ser mayor porque ha llegado al límite de lo que un cuerpo puede sostener. No protestó, no preguntó. Había aprendido a esta altura que las preguntas que le hacía a Dios no eran preguntas que Dios necesitara responder, y sino preguntas que él necesitaba hacer para recordar que todavía estaba vivo. Su esposa murió esa tarde. Él no la lloró en público, la lloró adentro, en ese espacio interior donde nadie tiene acceso, con un dolor que no tiene nombre, porque los nombres son para las cosas que caben en el lenguaje, y eso no cabía. Al día siguiente el pueblo vino a preguntarle qué significaba su ausencia de duelo, porque la ausencia de duelo visible era también un signo, y los signos exigen interpretación, y la demanda de interpretación era quizás la única forma que el pueblo tenía de acercarse a él sin reconocer que lo necesitaban. Ezequiel les explicó. Les dijo que el templo era para Israel lo que su esposa era para él, el deleite de los ojos, el orgullo, la razón, y que Israel tampoco podría llorar al templo de la manera que el templo merecía, porque el templo ya había sido traicionado por quienes deberían haberlo guardado. Era una respuesta que convertía el dolor personal en argumento teológico, y esa conversión era el gesto más difícil que había hecho en su vida de profeta, más difícil que los días sobre el costado, más difícil que comer el pan impuro, más difícil que hablar al pueblo que no quería escuchar. Pero la hizo. La hizo porque la fidelidad al mandato era lo único que le quedaba cuando todo lo demás había caído. Y si la fidelidad al mandato significaba convertir el cadáver de su amor en material para la parábola de Dios, entonces así sería. Afuera el viento llevaba ceniza de una ciudad que ardía a 6 semanas de distancia, y la ceniza era real, aunque llegara tarde. Nachi Ezequiel la respiró con la boca cerrada y los ojos abiertos al cielo. Los días que siguieron a la caída de Jerusalén fueron los días más oscuros del campamento de Tel Aviv. No porque la situación material hubiera cambiado, los exiliados seguían siendo exiliados con las mismas carencias de siempre, sino porque la esperanza
que muchos habían guardado en secreto, la esperanza de que Jerusalén resistiera, de que el templo permaneciera, de que hubiera algún eje sagrado alrededor del cual pudiera reconstruirse el mundo. Esa esperanza había sido extinguida con la misma violencia con que Nabucodonosor había extinguido el fuego del altar. La gente caminaba por el campamento con ese tipo de lentitud que no es física, sino espiritual, que es el ritmo de los que han perdido la razón de moverse rápido. Los niños jugaban con menos ruido. Los ancianos dejaron de discutir sobre la ley, porque la ley parecía una herramienta de un orden que ya no existía. El silencio colectivo era denso y horizontal. Se extendía sobre el campamento como una capa de polvo que llegara de la dirección del oeste, de la dirección donde la ciudad santa había dejado de existir como algo más que un nombre y una memoria. Ezequiel los miraba desde la orilla de ese silencio colectivo y sabía que este era el momento más peligroso de su misión, no el momento de la profecía del juicio, que es difícil, pero tiene la claridad de lo que todavía no ha ocurrido, sino el momento después del juicio, cuando lo que se profetizó ya ocurrió, y el profeta ya no puede ofrecer advertencia, porque la advertencia llegó demasiado tarde, y ahora solo queda el silencio del cumplimiento y la pregunta de si hay algo más que decir. Era un silencio que podía convertirse en tumba si lo dejaba. Y fue exactamente en ese momento, en el punto más oscuro del campamento más oscuro, de la noche más larga, cuando Dios volvió a poner la mano sobre él. La mano de Dios llegó esta vez sin truenos ni criaturas de fuego, sin la aparatosa irrupción de lo sobrenatural que había inaugurado todo en la orilla del Quebar. Llegó como llega la certeza, de adentro hacia afuera, con la solidez silenciosa de lo que ya no necesita anunciarse, porque es. Ezequiel estaba sentado en la oscuridad de su tienda cuando la mano cayó sobre él, y su cuerpo respondió como respondía siempre, con ese reconocimiento que no es cerebral, sino anterior al cerebro, que es el reconocimiento del barro cuando siente al alfarero. Fue levantado en el espíritu y transportado, y el transporte fue instantáneo, como todos los transportes del espíritu, porque el espíritu no necesita tiempo para cubrir distancias que el cuerpo tarda semanas en recorrer. Cuando llegó, estaba en un valle. El valle era ancho y plano, y en él el viento no existía, y la ausencia del viento era parte del silencio total que precedía lo que estaba a punto de ocurrir. Era de día, pero no había sol visible, solo una luz uniforme que venía de ninguna parte y llegaba a todas partes. La luz de los lugares donde las reglas ordinarias de la física han tomado un descanso. Los huesos. De nuevo los huesos. Pero esta vez, Ezequiel no los vio desde lejos como una extensión cubierta que se intuye antes de verse claramente. Esta vez, los vio de cerca, muy de cerca, porque la voz lo hizo caminar entre ellos, pasar por medio de ellos, recorrerlos con sus pies lo suficientemente cerca como para escuchar el sonido que hacen los huesos secos cuando el viento los roza, ese sonido seco y final que es el sonido opuesto al de la vida. Caminó entre ellos mucho tiempo, lo suficiente para que la extensión de la muerte se instalara en él no como concepto, sino como experiencia física. Lo suficiente para que la escala del desastre se midiera en pasos y no en números, que es la única manera en que el desastre se vuelve real para el cuerpo. Los huesos eran muchos, muchos más que ninguna batalla que Ezequiel pudiera recordar de los textos sagrados, y eran secos. La voz subrayó eso. Eran muy secos. El tiempo había hecho su trabajo completo. No había nada residual, ningún rastro de lo que habían sido, solo la geometría abstracta
de lo que alguna vez fue estructura de vida y que ahora era solo mineral. Fue entonces cuando llegó la pregunta. La misma pregunta que había llegado antes, pero que ahora tenía más peso, porque el contexto era más oscuro, porque los huesos eran más secos y porque el silencio que los rodeaba era más total. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel se detuvo en el centro del campo de huesos y miró alrededor, y la respuesta racional era una sola, y esa respuesta era no. Y él lo sabía, y Dios lo sabía, y la pregunta no esperaba la respuesta racional, sino la respuesta que está más allá de lo racional, sin ser irracional. La respuesta que solo es posible cuando la fe es más honesta que el optimismo. Dijo lo mismo que había dicho antes. Señor, tú lo sabes. Pero esta vez las palabras tenían un peso diferente, porque esta vez Ezequiel había visto caer Jerusalén. Había visto morir a su esposa sin poder llorarla en público. Había sobrevivido el año más oscuro de su vida y de la vida de su pueblo. Y el tú lo sabes no era una evasión cortés, sino una declaración de rendición total y de abdicación completa de su propio criterio en favor del criterio divino, que es el único acto de valentía que el profeta puede hacer cuando todo lo demás ha sido consumido. Profetiza sobre estos huesos. La orden vino con la misma autoridad irresistible de todas las órdenes divinas, pero también con algo diferente, con algo que Ezequiel interpretó como urgencia, como si incluso Dios no quisiera que los huesos permanecieran secos ni un instante más del necesario. Ezequiel respiró hondo en el campo de la visión, con el aire seco que sabía a mineral y a tiempo detenido, y comenzó a hablar. Habló a los huesos, pronunció sobre ellos el nombre de Dios con la voz entera, con todo el volumen que le quedaba después de años de gritar a quienes no escuchaban, y con la determinación de quien ha aprendido que la eficacia del mensaje no depende de que el receptor esté vivo para recibirlo, porque el mensaje viene de una fuente que da vida antes de que la vida exista. Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Fue el anuncio más absurdo y más grandioso que sus labios habían pronunciado. Fue también el más sincero. El sonido comenzó antes de que terminara la oración. Un rumor primero, como el rumor que hace el mar cuando todavía está lejos, y no se ve, pero se presiente. Luego el crujido, ese crujido específico e inconfundible de la estructura que se reorganiza, de la articulación que recuerda su función, del esqueleto que vuelve a convertirse en el andamio de algo más. Ezequiel no se detuvo. Siguió hablando aunque el sonido a su alrededor creciera, aunque el suelo temblara levemente con el peso de los huesos que se movían, aunque la geometría del campo cambiara a su alrededor de la geometría del caos a la geometría del orden, que es la geometría que tiene la creación cuando el Creador interviene en ella. Los huesos se buscaban, se encontraban, se encajaban con la precisión de lo que fue diseñado para funcionar junto. La articulación del codo, la rótula de la rodilla, las vértebras una sobre otra, los huesos del pie en su orden exacto. Era un ejército ensamblándose desde la derrota hacia arriba, desde la dispersión hacia la unidad, desde el polvo hacia la forma. Sobre los huesos vino la carne, no de manera gradual, sino con la misma urgencia con que viene todo lo que ha esperado demasiado, como si el cuerpo tuviera prisa de ser cuerpo otra vez, y como si la carne tuviera memoria de sí misma y quisiera volver al lugar donde pertenece. Tendones primero, luego músculo, luego piel, el mismo orden de construcción que Ezequiel había visto antes, pero esta vez con una escala que lo abrumaba porque era un ejército entero. No un hombre, no 100 hombres, sino la multitud que representa a un pueblo completo, recibiendo su forma de vuelta.
Y cuando la última piel cubrió el último cuerpo del campo inmenso, Ezequiel se encontró rodeado de una humanidad completa en forma, perfecta en estructura, capaz en apariencia de todo lo que un cuerpo vivo puede hacer, y sin embargo inmóvil, sin aliento, sin el contenido invisible que convierte la anatomía en persona. Y era el mismo momento que había vivido antes, y que era el mismo momento que vivió Adán en el jardín, cuando era barro bien formado, esperando el soplo que lo completaría. Ezequiel lo entendió, y antes de que Dios le dijera qué hacer, sintió que sabía qué necesitaban esos cuerpos, y que solo había una fuente de lo que necesitaban. Dios dijo: profetiza al Espíritu. Y Ezequiel se giró hacia los 4 vientos del campo, hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, hacia todas las direcciones de donde viene el aliento cuando el mundo entero respira, y llamó al aliento de vida sobre cada cuerpo tendido en el valle. Lo llamó con la voz que llama a lo que todavía no existe, pero que existe en el plan de Dios, que es el único plan que tiene garantía absoluta de ejecución. Lo llamó con todo el peso de lo que había visto y vivido, y perdido, y seguido creyendo, con todo el peso de los años de exilio, y los días sobre el costado, y las noches sin llorar a los muertos, y los discursos al vacío de la plaza de Tel Aviv. El aliento llegó como llegó en el principio, desde todas partes al mismo tiempo, convirtiendo el campo de la visión en el punto de intersección de todos los vientos del mundo, en el momento exacto en que el mundo decidía no resignarse a la muerte. Los pechos se expandieron, uno tras otro, con la belleza terrible de lo que es demasiado grande para ser contemplado sin que el cuerpo se rinda. Los ojos se abrieron, las manos se cerraron y se abrieron. Los labios que habían sido secos y blancos como el hueso comenzaron a recuperar el color y la humedad de los vivos, y se pusieron en pie. Un ejército enorme e incalculable que llenaba el valle de horizonte a horizonte con la densidad de los que han estado muertos y han vuelto y saben, de una manera que solo saben los que han vuelto, que la vida es un regalo que viene de afuera del cuerpo y no un mérito que el cuerpo genera por sí mismo. Se pusieron en pie y Ezequiel los miró, y la emoción que lo golpeó no fue alegría exactamente, porque la alegría es demasiado simple para lo que sentía. Era algo parecido al terror reverencial, la respuesta del creado frente al acto de la creación, el vértigo de ser testigo de algo que ningún ser humano está equipado para ver sin romperse un poco. Dios habló entonces, y lo que dijo era la interpretación de todo. Estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos del todo cortados. Por tanto profetiza y diles: así dice el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas. Ezequiel escuchó esto con el campo de cuerpos vivos a su alrededor, y comprendió que no había estado profetizando solo sobre un futuro abstracto. Había estado profetizando sobre su propio pueblo, sobre los mismos hombres y mujeres que lo habían rechazado y que lo habían cuestionado y que le habían preguntado dónde estaba su Dios cuando Jerusalén ardía. Los huesos secos eran ellos. El ejército que volvía a vivir eran ellos. La pregunta, ¿pueden vivir?, era la pregunta que el exilio le había hecho al pueblo entero durante 11 años. Y la respuesta que Dios le había dado a Ezequiel era que sí, que podían, que lo que parecía muerte definitiva no era el fin de la historia, sino un capítulo que todavía tenía páginas. La visión comenzó a disolverse.
No de golpe, no con la brutalidad con que había llegado, sino con la lentitud de los sueños que saben que el soñador necesita tiempo para regresar. Que si el regreso es demasiado rápido, el soñador llega roto al otro lado. El ejército de cuerpos vivos en el valle comenzó a difuminarse en la luz uniforme, y la luz comenzó a parecerse al amanecer, y el amanecer comenzó a parecerse a la oscuridad familiar de la tienda de Tel Aviv. Ezequiel estaba de rodillas en el centro de su habitación, con las manos abiertas sobre el suelo de tierra, con el corazón latiendo a un ritmo que era demasiado rápido para el reposo y demasiado regular para el pánico, el ritmo de alguien que acaba de cruzar de un mundo a otro y que todavía no termina de saber en cuál de los dos está. Afuera el campamento dormía. Los exiliados con sus huesos todavía secos de desesperanza dormían sin saber que alguien había profetizado sobre ellos en un campo que no existe en ningún mapa de Caldea, pero que es más real que cualquier tierra que se pueda medir. Ezequiel permaneció de rodillas hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por el borde de la entrada de la tienda. Y entonces se levantó, no con la lentitud del que está cansado, sino con la determinación del que tiene a dónde ir. Tenía que salir, tenía que decirles, no porque esperara que lo creyeran de inmediato, no porque esperara que el ejército de huesos secos se pusiera de pie esa misma mañana en la plaza de Tel Aviv, sino porque el mensajero que guarda el mensaje no ha entregado el mensaje, y el mensaje no entregado es traición al que lo envió. Tenía que decirles que los huesos secos pueden vivir, que la esperanza que creían extinguida no era la última esperanza, que era el penúltimo capítulo, que después del fuego que quema los huesos viene el aliento que los llena. Abrió la entrada de la tienda y salió al amanecer de Caldea, con el río Quebar brillando a lo lejos con la indiferencia fluvial de siempre, y el campo de Tel Aviv silencioso todavía, y el cielo del oriente comenzando a encenderse con esa luz que no promete nada específico, pero que llega de todas formas, que llega sin importar cuántas noches hayan pasado antes, de que llega porque la luz no pregunta si merece llegar. Llegó al centro del campamento y se detuvo. Esperó. Los primeros exiliados comenzaron a salir de sus tiendas con la parsimonia de los que no tienen prisa porque no tienen expectativa. Ezequiel abrió la boca y comenzó.